Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Por la noche, a Richard se le había ocurrido un nuevo plan, o para ser exactos, una modificación, algo que debería haber tenido en cuenta desde el principio. Cuando se enterara de todo, Iris se enfadaría con él, y mucho. Eso era inevitable. Pero quizá pudiera hacer algo para suavizar el golpe. Criswell había dicho que Flor y Mary Claire estarían 2 semanas fuera. Eso era imposible, pero quizá pudiera permitir que se quedaran una semana con su tía. Podría enviar a alguien a buscar a sus hermanas, solo 7 días después. Eso sería fácil de organizar. Su tía solo vivía a 30 kilómetros de allí. Y, entre tanto, uno de los mayores pesares de Richard era que no había tenido tiempo de cortejar a su esposa como era debido. Iris todavía desconocía el motivo de su apresurado enlace, pero no era tonta. Ya se había dado cuenta de que algo no iba bien. Si Richard hubiera tenido un poco más de tiempo, podría haberla cortejado como se debe cortejar a una mujer. Le podría haber demostrado lo mucho que disfrutaba estando con ella, que le hacía reír, que él también podía hacerla reír. Podría haberle robado algunos besos más y haber despertado el deseo que estaba convencido que anidaba en el fondo del alma de Iris. Y entonces, después de todo, cuando hubiera hincado la rodilla en el suelo para pedirle que se casara con él, Iris no habría vacilado. Lo habría mirado a los ojos, habría encontrado en ellos el amor que siempre había deseado, y habría dicho que sí. Quizá incluso se habría lanzado a sus brazos, y habría parpadeado para no derramar lágrimas de felicidad. Esa habría sido la proposición de sus sueños, y no el injusto y calculado beso con el que la había presionado en el vestíbulo de la casa de su tía. Pero no había tenido elección. Estaba seguro de que cuando se lo explicara todo, Iris lo comprendería. Ella sabía muy bien lo que significaba amar a la familia y querer protegerlos a toda costa. Era lo mismo que hacía ella cada año cuando tocaba en el concierto. No quería participar, pero lo hacía por su madre, sus tías e incluso por su hermana Daisy, que siempre había sido una chica de lo más molesta. Iris lo entendería. Estaba seguro. Le habían concedido un aplazamiento de una semana. Disponía de 7 días. Luego tendría que sincerarse con ella y no le quedaría más remedio que ver cómo su traición la hacía palidecer todavía más. Quizá fuera un cobarde. Tal vez debería pensar en emplear ese tiempo para explicárselo todo y prepararla para lo que estaba por venir. Pero Richard quería lo que no había tenido antes de la boda: tiempo. En 7 días podían pasar muchas cosas. Una semana, se dijo mientras iba a buscarla para disfrutar de su primera cena juntos en Mayclife Park. Tenía una semana para conseguir que Iris se enamorara de él. Iris pasó toda la tarde descansando en su nuevo dormitorio. Nunca había comprendido por qué cansaba tanto sentarse en un carruaje, mientras que sentarse en un sillón no requería ninguna energía. Pero el viaje de 3 días a Mayclife la había dejado completamente agotada. Quizás se debiera al traqueteo del carruaje o al lamentable estado de las carreteras del norte. O tal vez, probablemente, tuviera algo que ver con su marido. Iris no lo comprendía. Tan pronto se mostraba encantador, como huía de ella como si tuviera la peste. No se podía creer que le hubiera pedido a la ama de llaves que le acompañara a su dormitorio. Era una tarea para un recién casado, pero Iris imaginaba que no debía sorprenderse. Richard había evitado acostarse con ella en las 3 posadas que visitaron de camino hacia el norte. ¿Por qué debería pensar que se comportaría de forma distinta ahora que habían llegado? Suspiró. Tenía que aprender a tratarlo con indiferencia. No tenía por qué ser cruel ni desagradable, solo que no le afectara.
Cuando Richard le sonreía, y el muy canalla lo hacía a menudo, Iris notaba cómo todo su cuerpo vibraba de felicidad, cosa que habría sido perfecta si no fuera porque entonces su rechazo le resultaba más incomprensible y doloroso. A decir verdad, sería mejor si él no se pasara casi todo el día siendo tan encantador, si pudiera tenerle antipatía. No. ¿En qué estaba pensando? Las cosas no serían mejores si él fuera cruel o la ignorara por completo. Era evidente que un matrimonio complicado era mejor que una relación desagradable. Tenía que dejar de ser tan melodramática. No era propio de ella. Solo debía encontrar un poco de equilibrio y conservarlo. Buenas noches, Lady Kenworthy. Iris dio un respingo. Richard estaba asomando la cabeza por la puerta entreabierta que daba al pasillo. «He llamado», dijo con una expresión divertida. «Ya me imagino». Se apresuró a responder. Tenía la cabeza en otra parte. Richard sonrió con picardía. «¿Puedo preguntar dónde?» «En casa». Mintió cuando se dio cuenta de lo que había dicho. «Me refiero a Londres. Ahora mi casa es esta». «Sí», le dijo. Luego entró en el dormitorio y cerró la puerta. Ladeó la cabeza y permaneció mirándola el tiempo suficiente como para incomodarla. «¿Te has cambiado el peinado?» Y en ese momento, todas sus promesas de mostrarse indiferente saltaron por la ventana. Iris se tocó la cabeza con un gesto nervioso y se posó los dedos justo detrás de la oreja derecha. Richard se había dado cuenta. Pensaba que no lo advertiría. «Una de las criadas me ha ayudado a vestirme», le explicó. «Me ha dicho que le gustan mucho las...» ¿Por qué la estaba mirando tan fijamente? «¿Le gustan las trenzas pequeñas?», concluyó a toda prisa. Fue ridículo. Parecía boba. «Es muy bonito». «Gracias». La miró con cariño. «Tienes un pelo maravilloso. El color es exquisito. Nunca he visto una melena igual». Iris se quedó con la boca abierta. Debería decir algo. Tendría que darle las gracias. Pero estaba prácticamente helada. No sentía frío. Era un helor. Y luego se sintió ridícula. No entendía por qué le afectaba tanto un cumplido. Por fortuna, Richard era consciente de su tormento. «Siento que hayas tenido que viajar sin doncella», prosiguió. «Confieso que ni siquiera lo pensé. Supongo que mi comportamiento es típico de los varones de nuestra especie». «No, no importa». La sonrisa de Richard se acentuó e Iris se preguntó si sería porque sabía que la había puesto nerviosa. «Quiero disculparme de todas formas», le dijo. Iris no sabía qué decir, cosa que ya le iba bien, porque tampoco estaba segura de que recordara lo que debía hacer para hablar. «¿La señora Hopkins te ha enseñado tu dormitorio?», le preguntó Richard. «Sí», admitió Iris asintiendo con vaguedad. «Me ha ayudado mucho». «¿Y te gusta?». «Claro», admitió con total sinceridad. Era una estancia preciosa. Gracias a su orientación al sur era luminosa y alegre. Pero lo que más le gustaba era que... Miró a Richard con felicidad en los ojos. «No tienes ni idea de lo contenta que estoy de tener mi propio baño». Él se rió. «¿De veras? ¿Eso es lo que más te gusta?». «Después de haber compartido uno con Daisy durante los últimos 17 años, te aseguro que sí». La dio la cabeza hacia Richard, tratando de adoptar una expresión traviesa. «Y las vistas que hay desde la ventana tampoco están nada mal». Él se volvió a reír y se acercó a la ventana haciéndole un gesto para que se reuniera con él. «¿Y qué ves?», le preguntó. «No sé a qué te refieres», le contestó Iris. Se colocó junto a él, pero intentó no tocarlo. Sin embargo, él no tenía la misma intención. Richard enlazó el brazo con el suyo y tiró de ella con suavidad. «Yo he pasado toda mi vida en Maycliffe. Cuando miro por esta ventana veo el árbol por el que trepé cuando tenía 7 años,
y el lugar en el que mi madre siempre quiso plantar un laberinto de setos. La melancolía se reflejó en su rostro e Iris tuvo que apartar los ojos. Se sintió indiscreta mirándolo. Yo no puedo ver Mayclife a través de los ojos de alguien que acaba de llegar, le oyó decir, pero quizá tú puedas ayudarme. Hablaba con voz cálida y aterciopelada que flotaba sobre ella como el chocolate caliente. Iris siguió mirando hacia adelante, pero sabía que él se había vuelto hacia ella. Su aliento le hacía cosquillas en la mejilla y calentaba el aire que flotaba entre ellos. ¿Qué ves, Iris? Ella tragó saliva. Veo hierba y árboles. Richard hizo un ruido divertido, como si estuviera tragando la sorpresa. Un poco dependiente, añadió. No eres muy poética, ¿no? En absoluto, admitió ella. ¿Y tú? Iris se olvidó de que había prometido no hacerlo y se volvió hacia él, y su cercanía le sorprendió. Puedo serlo. ¿Cuándo te conviene? Richard sonrió despacio. Cuando me conviene. Iris sonrió con nerviosismo y volvió a mirar por la ventana. Estaba muy alterada y movía los pies dentro de los zapatos como si alguien estuviera encendiendo pequeños fuegos bajo sus pies. Prefiero que me digas lo que ves tú, le dijo. Tengo mucho que aprender sobre Mayclife. Quiero ser una buena señora para esta casa. A Richard le ardieron los ojos, pero aparte de eso su expresión permaneció inescrutable. Por favor, insistió Iris. Él pareció perderse en sus pensamientos un momento, pero luego se puso derecho y clavó los ojos en las vistas con determinación. Justo allí, le explicó señalando con la barbilla, en ese campo que se extiende por detrás de los árboles. Cada año celebramos ahí la fiesta de la vendimia. Ah, sí, qué bien. Me encantará ayudar a planificarla. Estoy seguro de que sí. ¿Es en otoño? Sí, normalmente se celebra en noviembre. Yo siempre... Se puso tenso y luego sacudió un poco la cabeza, casi como si estuviera expulsando un pensamiento de su mente. Hay un camino justo allí, prosiguió, cambiando de tema. Conduce a Mill Farm. Iris quería saber más cosas sobre la fiesta de la vendimia, pero le había quedado muy claro que él no iba a decir nada más, así que optó por preguntar, ¿Mill Farm? Una de las granjas de mis arrendatarios, le explicó. En realidad es la más grande. El hijo la heredó hace muy poco de su padre. Espero que le saque buen provecho. El padre nunca lo hizo. Vaya. A Iris no se le ocurrió nada que añadir a eso. ¿Sabes? Comentó Richard volviéndose hacia ella de repente. Me parece que tus observaciones son mucho mejores que las mías. Tú eres capaz de advertir deficiencias que son invisibles a mis ojos. Te aseguro que no veo ninguna deficiencia. ¿Ninguna? Murmuró, y su voz la meció como una caricia. Pero también es cierto que yo sé muy poco sobre cómo gestionar una hacienda. Se apresuró a añadir. Tiene que haber sido raro eso de pasar toda la vida en Londres, reflexionó Richard. Iris la dio la cabeza. No es tan raro si es lo único que conoces. Pero no es lo único que conoces, ¿no? Iris frunció el ceño y se volvió hacia él. Fue un error. Estaba más cerca de lo que pensaba, y por un momento olvidó lo que iba a decir. Richard alzó una ceja con actitud interrogativa. Yo... ¿Por qué no dejaba de mirarle la boca? Iris levantó la vista para mirarlo a los ojos, que Richard entornaba divertido. ¿Ibas a decir algo?, murmuró. Solo que yo... ¿Qué era lo que iba a decir? Miró hacia la ventana. Oh, se volvió de nuevo hacia Richard. Otro error. Pero por lo menos esa vez no olvidó lo que iba a decir. ¿A qué te refieres con eso de que Londres no es lo único que conozco? Se encogió de hombros. Supongo que habrás pasado algunos días en el campo con tus primos. Bueno, sí, pero no es lo mismo. Tal vez,
pero basta con formarse una opinión sobre las diferencias que hay entre la vida en el campo y la vida en la ciudad, ¿no? Supongo, admitió Iris. Para ser sincera, nunca lo había pensado mucho. Richard la miró con intensidad. ¿Crees que te gustará la vida en el campo? Iris tragó saliva tratando de ignorar que la voz de Richard había sonado más grave al formularle la pregunta. No lo sé, contestó. Eso espero. Notó que Richard le cogía la mano, y antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, se volvió una vez más justo cuando él se llevaba sus dedos a los labios. Yo también, le dijo. La miró por encima de las manos entrelazadas y justo entonces lo comprendió. Me está seduciendo. La estaba seduciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sentía la necesidad de hacer algo así? Ella nunca le había dado a entender que fuera a rechazarlo. Espero que tengas hambre, le dijo sin soltarle la mano. ¿Hambre? Repitió ella aturdida. Para cenar. Richard sonrió divertido. La cocinera ha preparado un festín. Ah, sí, claro. Iris carraspeó. Creo que tengo hambre, sí. ¿Crees? Bromeó él. Iris respiró hondo. Obligó a su corazón a respirar más despacio. Estoy segura, le dijo. Perfecto, señaló la puerta con la cabeza. ¿Vamos? Cuando Iris se retiró a dormir, estaba muy alterada. Richard había estado encantador toda la cena. No recordaba cuándo fue la última vez que se había reído tanto. La conversación había sido maravillosa, la comida estaba deliciosa y él la había mirado de una forma... Había sido como si fuera la única mujer de la tierra. Y en cierto modo, Iris suponía que era así. No cabía ninguna duda de que era la única mujer de la casa, aparte de los sirvientes. Ellos dos eran los únicos dos habitantes, y ella, que siempre se había quedado al margen y prefería observar a los demás, no podía evitar ser el centro de atención. Era una situación desconcertante y maravillosa, y ahora le resultaba aterradora. Iris aguardaba sola en su habitación y estaba convencida de que él no tardaría en llamar a la puerta que conectaba sus dormitorios. Vestiría su camisa de dormir, vería sus piernas al natural y no llevaría corbata. Le vería la piel, mucha más de la que le hubiera visto jamás a ningún hombre. Iris todavía no tenía doncella, así que la chica que la había ayudado a peinarse la ayudó también a prepararse para dormir. Se quiso morir de la vergüenza cuando sacó uno de los camisones de su ajuar. La tela era demasiado fina y muy reveladora, y aunque se había acercado al fuego, no conseguía que desapareciera la piel de gallina que le trepaba por los brazos. Él la iría a buscar esa noche. Estaba segura de que lo haría, y por fin se sentiría como una esposa. Richard se puso derecho al otro lado de la puerta. Podía hacerlo. Podía hacerlo. O quizás no pudiera. ¿A quién quería engañar? Si entraba en su dormitorio, la cogería de la mano, y si la cogía de la mano, se la llevaría a los labios, besaría cada uno de sus esbeltos dedos antes de tirar de ella. Iris se dejaría caer sobre él y Richard notaría el contacto de sus cuerpos, cálidos, inocente y por fin suyo. Tendría que abrazarla, sería incapaz de resistirse, y entonces la besaría como se debía besar a una mujer, larga y profundamente, hasta que susurrara su nombre y le suplicara con suavidad que... Maldijo con rabia e intentó reprimir su imaginación antes de que lo llevara derecho a la cama, cosa que no le serviría de nada. Richard ardía de deseo por su mujer. Otra vez. Todavía. La noche había sido una tortura. Richard no recordaba nada de lo que había dicho mientras cenaban, pero esperaba que hubieran conseguido mantener una conversación mínimamente inteligente. Su cabeza no dejaba de reproducir pensamientos del todo inapropiados, y cada vez que Iris se lamía una gota de vino de los labios, le sonreía o sencillamente respiraba. Richard se ponía tenso y se ponía bien, tanto que creía que explotaría allí mismo.
Si Iris se había preguntado por qué pasaron tanto tiempo sentado en la mesa después de cenar, no hizo ningún comentario al respecto. Menos mal. Richard no creía que existiera una forma educada de explicar que su forma masculina tardaría media hora en desvanecerse. Cielo santo. Se lo merecía. Merecía cada segundo de tormento por lo que le iba a hacer, y sin embargo, la plena conciencia de ello tampoco le ayudaba en ese momento. Richard no era ningún sibarita, pero tampoco estaba acostumbrado a negarse los placeres, y hasta el último nervio de su cuerpo le suplicaba que se rindiera al placer. Era una locura lo mucho que deseaba a su mujer, a su esposa, a la única mujer a la que, con todo el derecho, debería ser capaz de llevarse con él sin una pizca de remordimiento. Todo le había parecido mucho más fácil cuando lo planeaba esa misma tarde. Se comportaría de una forma encantadora con ella durante toda la tarde y luego le daría un apasionado beso de buenas noches. Después, se inventaría alguna tontería romántica para decirle que quería que se conocieran mejor antes de estar juntos. Le daría un último beso y la dejaría sin aliento. A continuación, la cogería de la barbilla y le diría «hasta mañana» y se marcharía. Como plan, era perfecto, pero en realidad era un desastre. Soltó un suspiro, largo y exhausto, y se pasó la mano por el pelo despeinado. La puerta que conectaba sus dormitorios no estaba tan insonorizada como imaginaba. Podía oír los movimientos de Iris, sabía que se estaba sentando al tocador, quizás se estuviera cepillando el pelo. Su mujer estaba esperando que fuera a su dormitorio. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Estaban casados. Tenía que entrar. Si no lo hacía, Iris se sentiría confusa, quizá incluso insultada, y él no quería hacerle daño. Por lo menos no quería lastimarla más de lo necesario. Inspiró hondo y llamó a la puerta. Los movimientos que escuchaba en el interior de la habitación de Iris se detuvieron, y tras un largo y sereno segundo, escuchó cómo le daba permiso para entrar. «Iris», dijo en un tono de voz bajo y delicado. Luego levantó la mirada. Se quedó sin aliento. Estaba completamente convencido de que se le había parado el corazón. Su mujer llevaba un finísimo camisón de seda de un tono muy pálido de azul. Tenía los brazos al natural y también los hombros, salvo por las estrechas tiras de tela que sostenían la seda. Era una prenda de ropa diseñada con el único objetivo de tentar a un esposo, para provocar el mismísimo demonio. El escote del camisón no dejaba entrever mucho más que cualquier vestido de fiesta, pero por algún motivo sugería mucho más. La tela era tan fina que parecía prácticamente traslúcida, y Richard veía el contorno de su cuerpo asomado por debajo. «Buenas noches, Richard», dijo, y fue entonces cuando se dio cuenta de que se había quedado paralizado. «Iris», contestó con la voz ronca. Ella esbozó una sonrisa incómoda, y Richard se dio cuenta de que se llevaba las manos a la cintura como si no supiera muy bien qué hacer con ellas. «Estás preciosa», le dijo. «Gracias». Llevaba el pelo suelto. La melena se descolgaba por su espalda en suaves ondas y moría a escasos centímetros de sus codos. Había olvidado las ganas que tenía de saber lo larga que era. «Es mi primera noche en Mayclife», comentó ella con vergüenza. «Así es», convinó él. Iris tragó saliva. Era evidente que esperaba que él tomara la iniciativa. «Debes de estar cansada», espetó él, aferrándose a la única excusa que se le ocurrió, sumido en el calor del deseo. «Un poco. No te molestaré». Ella parpadeó. «¿Qué?». Richard dio un paso adelante y se preparó para lo que debía hacer, para lo que debía hacer y para lo que no debía hacer después. La besó, pero solo en la frente. Él conocía sus límites. «No soy ningún animal», le dijo intentando hablar con un tono de voz suave y tranquilizador. «Pero...».
Iris tenía los ojos muy abiertos y desconcertados. Buenas noches, Iris, se apresuró a añadir. Pero yo... Hasta mañana, mi amor. Y entonces huyó, como el cobarde que era.